Vamos a hablar de familia, vamos a hablar de cómo tratar el tema de la guerra con nuestros hijos en casa. El núcleo de la sociedad. Familia. Con Román Losinski. Y Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, defensor de derechos humanos, coordinador del programa Creciendo sin Violencia de SECODAP. Abel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Román, para mí es un gusto también estar contigo y con tu audiencia. Abel, mis hijas tienen 10 años, van a cumplir 11 de mayo. No me lo han preguntado, pero confieso hasta ahora mi incapacidad de plantear yo el tema de la guerra y de lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Cómo explicarles a nuestros hijos en estos primeros años, cuando ya son conscientes, que hay gente mala, que los seres humanos a veces no se saben entender y que llegan a matar por sus intereses? ¿Cómo ponerlo sobre la mesa o no? Esperar que ellos sean los que cuestionen, ¿eh? Mira, yo creo, Román, que no hay un momento más propicio para que podamos hablar de esto que este día de hoy. Recientemente vemos lo que está pasando en Ucrania, vimos lo que pasó en México. Es decir, la violencia está adquiriendo una escala muy importante. Yo creo que hay que hablar de la violencia con nuestros hijos, sobre todo porque, nos enfrentamos al temor de que hablar de la violencia rompa con la inocencia de nuestros hijos, y es algo que como padres podemos querer evitar. Sin embargo, cuando no somos nosotros quienes hablamos de esto, la posibilidad es que o bien nuestros hijos se encuentren el tema de la violencia en la calle y sea algo que los abrume, o que quien les dé información sobre la violencia lo haga de una manera con la que nosotros no estamos de acuerdo y no nos parezca adecuado. Entonces, yo creo que sí es posible hablar de la violencia con nuestros hijos, solamente que para eso tenemos que prepararnos y tenemos que saber cómo hacerlo. Claro, y dosificar de acuerdo a la edad, y como han recomendado tantas veces tú mismo, o Carlos, o Oscar, o Fernando, preguntar siempre, es decir, primero saber qué información manejan ellos, ¿verdad? Es la primera recomendación, nosotros siempre la hacemos porque es lo que nos permite saber hasta dónde el niño está informado. Si está informado, entonces nosotros vamos a evaluar varias cosas. Uno, si hay distorsiones, podemos corregir las distorsiones. Si hay vacíos de información, podemos completarlos. Y si nuestro hijo tiene una comprensión que es adecuada para su edad, entonces nosotros validamos esa percepción. Lo que tenemos que evitar es comenzar nosotros a hablar como locos, porque pueden pasar dos cosas. Uno, que digamos más de lo que necesitábamos. Dos, que nuestro hijo ya maneja la información y dice, ya como que, bueno, ya tú me estás diciendo algo que yo sé. Entonces uno todo nervioso, preocupado, porque no sabe cómo manejar la situación, y resulta que nuestro hijo de repente ya tenía un poco más de claridad. Sí. Entonces preguntar siempre es el primer paso. Ahora, entre las cosas que hacen complejo hablar de esto, es que cuando hablas de la guerra, no solamente de la violencia, de la guerra, Abel, te obliga a hablar de muerte, te obliga a hablar de intolerancia, y la verdad es que en estos primeros años de vida de nuestros hijos, nosotros los papás intentamos pintar un mundo idílico, casi que utópico, y de pronto es decirle nosotros mismos, no, mira, ¿sabes qué? Lo que te he descrito hasta ahora en estos 10, 7, 8, 15 años, no es así. Sí, tú sabes que este es el dilema de La vida es bella, ¿no? Que como película parece, una metáfora de lo que todo padre quisiera hacer para proteger a sus hijos frente a la violencia, pero bueno, cuando vivimos en este mundo, definitivamente nos toca ir gradualmente acercándolos a situaciones difíciles. De hecho, en el esquema de disciplina positiva, uno de los temas claves que deben hacer los padres es preparar a los niños para situaciones difíciles. Pero mira la diferencia, porque a veces preparar para situaciones difíciles es utilizado como una forma de presión, como una forma incluso de manipulación que los papás podemos ejercer para tratar de que nuestros hijos valoren o hagan ciertas cosas. Fíjate que incluso esta es una de las recomendaciones que damos: hay que evitar usar el conflicto como forma de presión. O sea, una vez que yo empiezo a hablar de lo que está pasando, yo tengo que evitar a toda costa utilizarlo como para decir, bueno, mira, los niños en Ucrania no tienen comida y tú entonces, esto hay que evitarlo a toda costa, porque lo que queremos es que entiendan, no que se sientan culpables, ¿ok? Y por otro lado, Román, que estos días que ha sido un tema recurrente hablar sobre bullying, de hecho hemos conversado sobre esto, el bullying es una metáfora perfecta para introducir el tema de la guerra. ¿Qué pasa cuando
alguien se siente más fuerte que otro y cree que puede utilizar la violencia física o distintas maneras de presión para hacer su voluntad. ¿Qué sucede? Eso que vemos en pequeño en la escuela, y digo pequeño entre comillas porque la escala del conflicto en Ucrania es realmente importante, porque los efectos del bullying también son muy fuertes, pero podemos empezar a utilizar este tipo de referentes que nos ayudan a que el niño pueda ver lo que está pasando y pueda entender cómo, también porque es importante combatir la violencia desde el origen, no solo cuando ya llega a los tanques y a las bombas. Claro, claro. Qué buen punto has tocado ahora en esta reflexión, porque, a ver, para un niño cualquiera, donde quiera que esté, hay dos cosas fundamentales, su familia y su casa, es decir, la estructura en la que vive, no su hogar, su casa me refiero, el espacio físico. Y en la guerra, Abel, como por ejemplo esta en Ucrania, bueno, a veces papá se queda a luchar y vimos esas demoledoras imágenes el viernes cuando los papás en la estación de tren le decían a sus hijos chao y hablaban por teléfono, rompían en llanto, los niños dentro del tren, los papás fuera. Y luego la casa que dejaron a lo mejor va a ser destruida, probablemente saqueada. Eso, caramba, claro que no lo puede entender un niño en la guerra, pero todavía puede que sea más difícil entenderlo fuera de ella. O sea que cuidado con con las analogías, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hay que ver, y justo por eso siempre comenzamos por el tema de la pregunta, porque yo no tengo que jugar adelantado. O sea, yo puedo explicar el mecanismo grueso de la guerra y de la violencia, pero yo tengo que estar más bien atento a las preguntas que puedan surgir, porque ¿en qué medida voy dando información? En la medida también que el niño me la va planteando. Claro. O sea, no tengo por qué entrar a exponerlo a imágenes, a un conjunto de temas, pero sí tengo que estar claro que en cualquier momento mi hijo se puede tropezar con unas imágenes en un medio de comunicación, en redes sociales, en cualquier espacio. Entonces, es bueno sí que tenga una matriz como para poder procesar qué es eso que está viendo, ¿no? O qué es eso que se puede tropezar al margen de que nosotros no lo vayamos a exponer. Ahora, responder a las inquietudes implica también como papás nosotros ponernos en el lugar de que nuestros hijos nos hagan preguntas o nos formulen planteamientos para los que no tenemos respuesta. Y eso se vale también. O sea, se vale que mi hijo me plantee una pregunta, que yo le diga, oye, mira, esto que tú me estás preguntando, ahora mismo no sé qué responderte, pero dame un tiempo, lo voy a pensar y vamos a retomarlo. Lo que no podemos hacer nosotros como adultos es dejar eso en el aire y no volver a abordarlo. Y ahí tenemos una responsabilidad. O sea, ¿podemos diferir la respuesta? Sí, pero tenemos que dar una respuesta al planteamiento de nuestros hijos también. Claro, y además hablamos de casa hasta ahora, pero ojo, en el colegio también cómo tratarlo. Abel Saraiva nos acompaña a esta hora, porque yo creo que sería justo que en los colegios también dedicaran algunos minutos a los niños. Son unos niños que ya saben quién fue el coqui. Bueno, por la misma vía por la que se enteraron quién era el coqui, se estarán enterando ahora que hay un país que se llama Ucrania y que hay una guerra. Sin duda. Además, yo creo dos cosas. Lo primero, si lo veo desde el lado del colegio, creo que es prudente hacer previo un contacto con los padres, no sea que los padres luego se sientan disgustados porque se ha tocado un tema que ellos han preferido no tocar en casa y que luego se vuelva un motivo de conflicto. Sin embargo, esto es un tema del que hay que acordar cómo lo hablamos. Exacto. Yo creo que el dilema no es si lo hablamos, el tema es cómo lo hacemos, ¿no? Y por otro lado, entender que los momentos difíciles siempre también nos presentan oportunidades, y no lo quiero decir en un sentido ingenuo, naif, metafísico, no. Lo digo justamente en la dimensión de que nos da la oportunidad de hablar de la violencia, pero también de entender mecanismos para transformar la violencia. O sea, podemos hablar, por ejemplo, de la solidaridad, como en un momento como la guerra es fundamental la solidaridad, es fundamental la corresponsabilidad, a entender que no estamos solos en este mundo y que efectivamente nosotros debemos generar condiciones para que esto no vuelva a suceder. Esto nos da, y dependiendo del momento evolutivo de nuestros hijos, nos da la oportunidad de hablar de historia, nos da la oportunidad de hablar de relaciones humanas, nos da la posibilidad incluso de hablar sobre las emociones, sobre las familias, sobre la importancia de los vínculos. O sea, hay tantas cosas que se pueden extraer a partir de una situación como la de la guerra, que yo creo que vale la pena que no desaprovechemos el momento, sobre todo entendiendo que así como lo dices tú, así como los niños se enteraron del coqui, así como los niños se enteraron de muchas cosas, sin que lo hayamos planificado, también se van a enterar del tema de la guerra. Entonces, antes de que la situación escale, antes de que el conflicto sea aún peor, antes de que incluso, ocurra cualquier evento desafortunado, es conveniente que generemos condiciones para que nuestros hijos sepan orientarse frente a temas tan complejos como este. Claro, Abel, finalmente,
¿Hay alguna literatura para recomendar, alguna guiatura que quieras dejar? No sé si incluso alguna llamada a Secodap sea oportuna y allí pudieran brindarle a los padres alguna orientación. Sí, sin duda. Nos pueden contactar en Secodap, @Secodap, el correo que tenemos en el servicio de atención psicológica, que es secodap.sap@gmail, secodap.sap@gmail. Y por otro lado, en nuestra página web de Secodap, recién yo publiqué un artículo que se llama Hablar de la guerra a los niños. Es algo difícil, pero no imposible. Y hay una serie de recomendaciones específicas que recogen parte de lo que hemos conversado. Está allí, bueno, ya saben que estamos a su disposición porque sabemos que es un tema complejo, pero creemos también que es necesario. Abel, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias a ti, Román. Un gusto, feliz día. Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, defensor de derechos humanos, coordinador del programa Que Siendo Sin Violencia de Secodap. Son las 8:27. Me permito compartir algunos mensajes publicitarios.